En este video explicaré la demostración para el cálculo de la aceleración en fluidos. Para esto tenemos una tobera en el cual pasa el fluido y tenemos en representación líneas de corriente. Estas son líneas de corriente. Entonces, imaginemos que en la tobera hay una llave y la llave esté abierta. Entonces el fluido que pasa por la tobera es un fluido constante. Ahora, esta tobera, no, este fluido, perdón, esta línea de corriente, lo graficamos en un sistema de coordenado, que sería en el eje X, Y y Z. Vemos en el punto 1, de línea de corriente, hay una velocidad de mi partícula. Sería una velocidad V1. Y acá habría otra velocidad V2. Las velocidades son tangentes a la trayectoria, o sea, tangente a la línea de corriente. Esta velocidad se va a descomponer en las velocidades en las coordenadas X, Y, Z. Tendría una velocidad en Y, X, Z y una velocidad Z, Y y X, dependiendo de los casos, ¿no? 1 y 2. Esto siempre y cuando vemos que el flujo es constante que pasa. Pero ¿qué pasaría si empezamos a cerrar la llave, ¿no? El flujo que pasa sobre esta tobera, empezamos a cerrar la llave lentamente. Entonces nos damos cuenta que esta velocidad no solamente va a depender de la posición en que se encuentra en la tobera, sino aparte de eso también va a depender del tiempo, o sea, de la tasa de flujo que pasa a través de ella. Mientras más se va cerrando la válvula que está aquí, este fluido va a cambiar su velocidad de acuerdo al tiempo, el tiempo que se demora en cerrar la válvula o en abrir la válvula. Entonces, esta velocidad que vamos a calcular, esa velocidad que viene a ser la velocidad de mi fluido, está dependiendo, es una velocidad que depende del sistema de coordenadas, o sea, el punto en el que se encuentre. Sería en el eje X, eje Y y eje Z. Pero a la vez también depende del tiempo. Ahora, esta posición que nos da acá X, Y, Z depende de la geometría de la tobera. Entonces, esta velocidad aquí va a ser diferente de la velocidad aquí porque la geometría de la tobera hace que haya un cambio de velocidades. Ahora, también existe un cambio de velocidades cuando la tasa varía. Por eso es que se dice que la velocidad depende de la posición y el tiempo. Ahora, para el cálculo de la aceleración, se sabe que mi aceleración es igual, mi vector aceleración es igual, acá también mi vector velocidad, es igual a la derivada de mi velocidad respecto del tiempo. Pero esta velocidad va a depender de los ejes X y Z y del tiempo. Entonces sería derivadas parciales de cada uno. Entonces vendría a ser, esto es igual a la derivada parcial de mi velocidad respecto de X por X respecto del tiempo, más la derivada parcial de mi velocidad respecto de Y por derivada de Y respecto del tiempo, más la derivada parcial de mi velocidad respecto de Z por derivada de Z respecto del tiempo, más la derivada de mi velocidad respecto del tiempo. Entonces, se sabe que mi velocidad en cualquier punto de la línea de corriente tiene ciertas componentes en X, en Y y en Z. Entonces, la derivada de X respecto del tiempo me estaría dando mi velocidad en la componente X. Igual aquí, mi velocidad en la componente Y y aquí mi velocidad en la componente Z. Entonces, tendría que mi aceleración vendría a ser igual a la derivada de mi velocidad respecto de X por mi velocidad en X, más la derivada de mi velocidad respecto de Y por mi velocidad en Y, más la derivada de mi velocidad respecto de Z por mi velocidad en Z, y más la derivada de mi velocidad respecto del tiempo. Entonces, esto es el cálculo para hallar mi aceleración. Ahora, otra forma de representar esto es como con la derivada material o la derivada sustancial, que se le llama también, que está conformado por una derivada local
y por una derivada y por una forma convectiva. Entonces sería mi aceleración vendría a ser igual a la derivada de mi velocidad respecto del tiempo más un operador nabla. Este operador nabla vendría a ser el gradiente, que sería esto, ¿no? Esto viene a ser dado el gradiente, que viene a ser el gradiente de mi velocidad multiplicado por mi velocidad, por cada componente de mi velocidad, por cada componente X, Y y Z. Es otra forma de ver la fórmula de mi aceleración, donde esto se le llama una derivada local y a este una convectiva, donde la convectiva vendría a ser el cambio de mi velocidad de acuerdo a la geometría de mi tobera o a la geometría del tubo donde pasa el agua, y la local vendría a ser la tasa de flujo con el cual va variando la entrada y la salida de mi tobera o un tubo. Entonces, así es el cálculo de la aceleración. Si se quiere hallar el cálculo de la aceleración en los ejes X, Y y Z, también existe esa posibilidad, donde solo tendríamos que resolver esta ecuación para poder hallarla. Entonces la aceleración en X vendría a ser igual mi derivada de la velocidad en X respecto del tiempo. Sería la velocidad de la derivada parcial de mi velocidad respecto, o sea, de X, porque esta velocidad tiene componentes en X, en Y, Z respecto del tiempo. Más, aquí tendría mi velocidad en Y. Acá tendría mi velocidad en X, en Y y en Z. Pero al hacer la derivada, el gradiente de mi velocidad debería ser el gradiente en X. O sea, tendría que hacer la derivada parcial de X respecto a Y, respecto a X y respecto a Z multiplicado por la velocidad en X, en Y y en Z. O sea, vendría a ser la derivada de mi velocidad en X, porque es lo que yo quiero, en X, respecto, ¿no? por ejemplo, de X por mi velocidad en X, más la derivada de X sobre Y por mi velocidad en Y, más la derivada de X respecto de Z por mi velocidad en Z. Si yo quiero hallar mi aceleración, estamos descomponiendo en componentes cartesianos, ¿no? En X y Z. Entonces tendría en Y. En Y me hace lo mismo. Agarro la velocidad en Y, que sería la derivada parcial de mi velocidad en Y respecto del tiempo. Más, como estoy en Y, como quiero hallar la aceleración en Y, agarro mi velocidad en Y. Tendría la derivada parcial de mi velocidad en Y respecto de X por mi velocidad en X. Más la derivada parcial de mi velocidad en Y respecto de Y por la velocidad en Y. Más la derivada parcial de mi velocidad en Y respecto de Z por la velocidad de Z. Y para el cálculo de la aceleración en Z vendría a ser igual, lo mismo. Aceleración de mi velocidad en Z respecto del tiempo, más la aceleración de mi velocidad en Z respecto de X, velocidad de X, más la aceleración parcial, la derivada parcial de mi velocidad en Z respecto de Y, velocidad en Y, más la aceleración de mi velocidad en Z respecto de Z, velocidad en Z. Entonces ya se tienes las componentes de mis aceleraciones en A, en X, en Y y en Z. Obviamente esto es no es el vector, es el módulo. Si se quiere hallar el vector, obviamente se le multiplica por su vector unitario cada uno y tendríamos el vector de las velocidades, ¿no? de la componente de la velocidad. Ahora, igualmente se vuelve a repetir que esta, que depende del tiempo, se llama una derivada local. Y todo esto viene a ser la derivada convectiva. La derivada convectiva. Cuando el flujo es estacionario, se dice que no depende del tiempo, no varía de acuerdo al tiempo. También se le llama como un flujo permanente. Un flujo permanente en el cual se sabe que el cambio de mi velocidad de aquí a aquí es establecida. Ya se sabe que mi velocidad aquí es
dado velocidad en 1 y aquí velocidad en 2, se sabe. Pero cuando el flujo no es estacionario, cuando va a cambiar la tasa de entrada, entonces ahí sí se diría que depende del tiempo también y va a variar mi velocidad. La velocidad acá ya no sería velocidad en 1, podría ser velocidad 3, velocidad 4, varía constantemente. Entonces, cuando se dice que mi velocidad es, que mi flujo, perdón, es estacionario, todo esto se toma como un cero, porque es permanente. El flujo, la velocidad en cada punto de mi línea de corriente no va a cambiar. Algo fundamental saber esto para poder resolver los problemas y poder entender mejor. Eso es todo, gracias.